Atraído por lo desconocido, por los desafíos que otros consideraban imposibles, fue lo que lo convirtió en uno de los astronautas más célebres de su generación y ahora, como el único miembro restante de una expedición fallida, estaba a punto de aterrizar en el planeta más peligroso jamás descubierto. La superficie de Zarus 3 apenas era visible desde la órbita, envuelta en gruesas capas de niebla naranja y violentas tormentas eléctricas que pulsaban a través de la atmósfera. Marcus sabía que cada paso que diera en ese planeta sería una apuesta, pero por eso estaba allí. La humanidad necesitaba nuevas fronteras y si Zarus 3 guardaba algún secreto de vida, incluso en la forma del mortal de Ax, valía la pena el riesgo. Cuando DeADC entró en la atmósfera, la nave se estremeció violentamente, sus sistemas se tensaron por el turbulento descenso. Marcus agarró los controles, apretó la mandíbula, los escáneres no detectaron nada más que interferencias de la tormenta, ninguna señal, ninguna forma de vida, solo un silencio abrumador y espeluznante que hizo que se le erizaran los pelos de la nuca. Finalmente, la nave aterrizó con un fuerte golpe y se posó sobre la irregular superficie rocosa del mundo alienígena. Las nieblas arremolinadas se abrieron. Lo suficiente para que Marcus vislumbrara el paisaje árido. Rocas oscuras y retorcidas y torres imponentes que se alzaban. Como centinelas silenciosos. Parecía que el planeta mismo lo estaba observando. Marcus activó su casco y abrió la escotilla y salió al terreno desolado. Sus botas crujieron contra el suelo. Rocoso mientras escaneaba sus alrededores. Aún no había señales de vida, pero él conocía las historias. El de Ax, el depredador máximo que supuestamente vagaba por este planeta, se había dado un festín con miles de humanos. Expediciones enteras habían desaparecido sin dejar rastro. Si el monstruo era real, lo encontraría pronto. Con el corazón acelerado, Marcus comenzó su caminata hacia el punto de referencia más cercano, una formación rocosa imponente que perforaba el cielo. El aire era espeso y hacía que cada respiración se sintiera más pesada. Cada paso se sentía como una cuenta regresiva para un encuentro al que no estaba seguro de poder sobrevivir. Y entonces el suelo tembló. Marcus congeló su mano instintivamente. Moviéndose hacia su arma, el estruendo se hizo más fuerte, más pronunciado, como si algo masivo se estuviera agitando debajo de la superficie. Su escáner parpadeó finalmente, captando una señal. Algo se estaba moviendo hacia el rápido, una sombra. Pasó sobre el tan grande que bloqueó el sol distante. Marcus miró hacia arriba, y su sangre corrió fría allí elevándose sobre él. Estaba el de Ax. Las historias no le habían hecho justicia. La criatura era mucho más grande que cualquier cosa que Marcus hubiera imaginado. Su enorme cuerpo blindado brillaba bajo la luz tenue con escamas que brillaban como metal oscuro. Sus extremidades eran gruesas y poderosas, terminando en garras que podían atravesar el acero, pero fueron los ojos los que enviaron un escalofrío por la columna de Marcus, orbes rojos ardientes que parecían perforarlo. Directamente, brillando con una inteligencia mucho más allá del mero instinto. La respiración de Marcus se atascó en su garganta, su mano se cernió sobre su arma, pero no se atrevió a sacarla. Sabía que luchar contra esta cosa sería inútil. Un golpe de sus garras y no sería nada más que un recuerdo. Él de Ax bajó la cabeza, olfateando el aire a su alrededor. Su aliento era caliente y acre, llevando el olor a ozono y algo metálico, como si acabara de salir de una tormenta eléctrica. Marcus sintió la vibración de su gruñido a través del suelo, un sonido profundo y resonante que hizo que su corazón latiera con fuerza en su pecho. Esto era la criatura que había devorado a innumerables humanos. Ahora estaba frente a él y no había escapatoria. Marcus se preparó para el ataque inevitable, pero luego sucedió algo inesperado. El de Ax no lo golpeó. No rugió ni cargó ni mostró signos de agresión. En cambio, inclinó su enorme cabeza hacia un lado, casi como si lo estuviera estudiando. El brillo en sus ojos se atenuó ligeramente y la criatura dejó escapar un estruendo bajo. Casi curioso. Marcus parpadeó su mente luchando por procesar lo que estaba sucediendo. Se había preparado para la muerte, por el ataque salvaje del depredador más temido de la galaxia, pero no para. Dex se acercó un paso más. Su gigantesco cuerpo proyectaba una sombra aún más grande sobre él, pero aún así no lo atacó, simplemente lo observó. Sus instintos le gritaban que corriera a luchar, que no hiciera nada, pero Marcus sintió algo más profundo, una conexión por razones que no podía explicar. De Ax lo estaba perdonando. Miles de humanos habían perecido en este planeta, pero por primera vez, esta bestia se había encontrado con un humano. Eligió no matar. Lentamente, casi con cautela, Marcus bajó la mano de su arma, respiró profundamente, sus ojos nunca dejaron a las criaturas y dio un paso adelante. De Ax no se movió, continuó observando su cabeza, siguiendo cada uno de sus pasos. Marcus levantó las manos ligeramente, mostrando que no quería hacerle daño.
La mirada de la criatura se suavizó y dejó escapar otro estruendo, esta vez más silencioso, más controlado. El corazón de Marcus latía con fuerza en su pecho, pero ahora no era por miedo, era por asombro. De alguna manera, contra todo pronóstico, había hecho el primer contacto con un ser que había aterrorizado a su especie durante siglos. Dex se había convertido en un monstruo. El destructor de miles lo había perdonado. ¿Por qué no lo sabía? Pero estaba decidido a averiguarlo. El aire entre Marcus y el Deax se sentía cargado como la calma después de una tormenta violenta. A pesar de todo lo que Marcus había oído sobre la criatura, su ferocidad y su sed de sangre, había elegido no atacar. Por un momento, la inmensidad del espacio y el entorno hostil de Cerus 3 parecieron desaparecer, dejando solo a los dos de pie en una comunión silenciosa. Marcus bajó lentamente la visera de su casco. Su respiración se estabilizó mientras observaba la forma masiva de la criatura. El Deax permaneció quieto mirándolo con esos ojos brillantes e inteligentes. Sus gruñidos retumbantes habían cesado, reemplazados por un zumbido bajo como el ronroneo de un motor masivo. ¿Intentaba comunicarse? ¿Era consciente de él como algo más que una presa que se arriesgaba? Marcus recuperó su bloc de datos del cinturón de herramientas de su traje. No era mucho. Un simple dispositivo con registros de datos, imágenes de la Tierra y notas de su viaje. Lo encendió y la proyección holográfica cobró vida mostrando un modelo giratorio del sistema solar. Los ojos del Dex siguieron las imágenes brillantes con atención. Su cabeza se inclinó mientras la proyección cambiaba del Sol a los planetas exteriores. El corazón de Marcus se aceleró. Se dio cuenta de que la criatura no solo estaba mirando, estaba observando, absorbiendo la información como un niño curioso. ¿Entiendes? Marcus susurró en voz baja sabiendo muy bien que el Deax no podía comprender el lenguaje, pero con la esperanza de poder captar la imagen. Tess, la criatura dejó escapar un suave estruendo y bajó su enorme cabeza para mirar más de cerca la proyección. Sus enormes tentáculos se movieron suavemente probando el aire alrededor del holograma. Tuvo cuidado de no tocarlo, casi como si reconociera la delicadeza de la luz. No había agresión en sus movimientos, solo curiosidad. Marcus estaba asombrado. Esta era una criatura que había sido traicionada como un asesino sin mente. Sin embargo, aquí estaba mostrando moderación, y lo más sorprendente, interés a medida que pasaban los minutos. Marcus se atrevió a acercarse aún más. El Debs lo miró, pero no hizo ningún movimiento para retirada o ataque. Alentado por esto, Marcus se sentó en una gran roca con las piernas. Temblando ligeramente por la adrenalina que todavía corría por sus venas, colocó el panel de datos en el suelo, dejando la proyección funcionando mientras se inclinaba hacia atrás maravillándose por la situación. El Deax imponente y mortal como era parecía entender que Marcus no quería hacer daño. La conexión frágil como era. Continuó creciendo. Marcus no podía quitarse la sensación de que esto era más que un acto aleatorio de misericordia. Había algo en el comportamiento de la criatura que sugería una inteligencia más profunda, algo mucho más allá del brutal depredador que se sabía que era. Mientras el sol alienígena se hundía bajo el horizonte proyectando largas sombras sobre el paisaje árido, Marcus sabía una cosa con certeza: el Deax lo había perdonado, pero no fue solo un acto de misericordia, fue una elección que ni él ni la galaxia habían esperado. Durante los siguientes días Marcus pasó cada momento de vigilia observando e interactuando con el Deax. La criatura no había hecho más intentos de agresión en su lugar, siguiendo a Marcus dondequiera que se aventurara. Lo observaba mientras recolectaba muestras, lo estudiaba mientras mapeaba el extraño terreno alienígena y escuchaba mientras murmuraba pensamientos en voz alta en su grabadora de voz. La compañía silenciosa del Dex se había convertido en algo de lo que Marcus dependía, aunque todavía no podía. A medida que pasaban los días, una nueva pregunta crecía en el fondo de la mente de Marcus: ¿por qué el Dex había matado a tantos otros astronautas? Miles y había que creer en las leyendas, pero no en él. ¿Qué lo hacía diferente? Marcus decidió encontrar respuestas, se aventuró más profundamente en el paisaje alienígena. El Dex nunca se quedaba atrás, siempre observando. Un día, cuando se acercaron a un barranco lleno de restos metálicos de expediciones pasadas, se dio cuenta de lo que tenía que hacer: necesitaba encontrar evidencia de los otros astronautas. ¿Qué habían hecho de manera diferente? Los restos de naves antiguas yacían esparcidos por el barranco, maltratados y rotos. Algunos estaban carbonizados como si los hubiera quemado algo masivo, otros habían sido destrozados con una fuerza inimaginable, pero cuando Marcus examinó los restos, se dio cuenta de que los restos de naves antiguas estaban esparcidos por el barranco, maltratados y rotos.
Algunos estaban carbonizados como si los hubiera quemado algo masivo, otros habían sido destrozados con una fuerza inimaginable, pero cuando Marcus examinó los restos, se dio cuenta de que los restos de naves antiguas estaban esparcidos por el barranco, maltratados y rotos. Restos encontró algo inusual, un datapad muy parecido al suyo, todavía funcional a pesar de los años, lo activó con la esperanza de encontrar respuestas, lo que descubrió le envió un escalofrío por la columna. Los últimos registros de transmisión detallaban una batalla frenética contra el Dex. Los astronautas habían aterrizado aquí muy parecido a Marcus, pero a diferencia de él habían atacado inmediatamente a la criatura. Los registros describían armas, fuego, maniobras evasivas y llamadas desesperadas. De ayuda había sido una lucha por la supervivencia, pero estaba claro que el de Verax había sido provocado. Marcus se recostó, la comprensión cayó sobre él como agua fría. El de Ax había atacado solo porque había sido atacado primero. Los humanos habían llegado con miedo, y ese miedo se había convertido en violencia, pero Marcus no había venido a pelear, no había levantado un arma y de alguna manera el de Ax lo había sentido. Miró a la criatura que estaba parada cerca mirándolo con esos mismos ojos brillantes. Habían sido malentendidos todo el tiempo. El monstruo que la galaxia temía no era un depredador sin mente, simplemente estaba defendiendo su territorio, reaccionando a la hostilidad que enfrentaba, y ahora, por primera vez, se había encontrado con un humano que no tenía miedo. Marcus se puso de pie y caminó hacia el de Ax. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La criatura bajó su enorme cabeza como si esperara que él hiciera el siguiente movimiento. Lentamente, con cautela, Marcus extendió su mano dejándola flotar frente al hocico de la criatura. El de Ax olfateó su mano, su cálido aliento lo inundó. Luego, en un momento que Marcus nunca olvidaría, la criatura presionó su enorme hocico suavemente contra su palma, un gesto de aceptación. Marcus sonrió, su corazón se hinchó con una extraña mezcla de alivio y alegría. Había venido a Zarus 3 esperando la muerte, pero en cambio había encontrado una conexión con la criatura más temida de la galaxia. El misterio de por qué el de Ax lo había perdonado había sido respondido. No era que él fuera especial, era que había venido con una mente abierta sin miedo ni violencia, y a cambio, los de Ax lo habían elegido como su compañero, tal vez el primer humano en el que realmente habían confiado. Cuando el sol alienígena comenzó a salir una vez más, arrojando un suave resplandor a través del barranco, Marcus sabía que su viaje apenas había comenzado. Había mucho más que aprender sobre los de Ax, sobre este planeta y sobre el delicado equilibrio entre el miedo y la comprensión, y estaba decidido a descubrirlo todo al lado de la criatura que una vez había sido su mayor amenaza, pero que ahora se había convertido en su gran aliado. Marcus había pasado semanas con los de Ax. Su vínculo se hacía más fuerte con cada día que pasaba. La criatura que una vez había infundido miedo en los corazones de miles ahora caminaba a su lado como un guardián silencioso en el desierto alienígena. Exploraron las profundidades de Zarus 3 juntos, descubriendo paisajes extraños y reliquias antiguas de civilizaciones perdidas hace mucho tiempo, pero a pesar del vínculo creciente, siempre había una pregunta en el fondo de la mente de Marcus: ¿cuán profunda era esta confianza? Una tarde, mientras se aventuraban más profundamente en las tierras salvajes indómitas del planeta, Marcus decidió llevar al límite esta frágil relación. Necesitaba entender si los de Ax permanecerían pacíficos en condiciones estresantes. Después de todo, la galaxia estaba observando sus transmisiones. De regreso a la Tierra, había desatado intriga y escepticismo en igual medida. Algunos vieron sus interacciones como un gran avance en las relaciones entre humanos y alienígenas. Otros estaban seguros de que era solo cuestión de tiempo antes de que la verdadera naturaleza de las criaturas resurgiera. Marcus encontró el sitio de prueba perfecto, un cañón rocoso lleno de estructuras cristalinas que zumbaban con una energía extraña. Sacó su equipo y comenzó a configurar una serie de dispositivos emisores de ruido diseñados para simular el sonido de la agresión. Para ver cómo reaccionaría el Dorax, su plan era simple: crear una amenaza falsa y observar si la criatura volvería a sus instintos primarios o mantendría el vínculo que habían formado. El de Ax observó con curiosidad cómo Marcus configuraba los dispositivos. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Marcus podía sentir la presencia de la criatura detrás de él. Una figura inminente. Poder irradiado, su corazón se aceleró sabiendo los riesgos involucrados y el de Ax percibía el ruido como un ataque genuino. No habría escapatoria. Marcus activó el primer emisor. Un chillido agudo llenó el aire imitando el sonido de un arma de fuego. Las paredes del cañón hicieron eco con el sonido, creando una atmósfera ensordecedora que hizo que el pulso de Marcus se acelerara. Miró al de Ax esperando algún tipo de reacción, pero la criatura permaneció tranquila, aunque sus ojos parpadearon con una conciencia aumentada. Parecía reconocer la artificialidad del ruido, su mirada escaneando el cañón en busca de la fuente de la perturbación. Marcus dudó por un momento antes de activar el segundo
Emisor lanzó un gruñido bajo y retumbante similar al del Dex diseñado. Para provocar una respuesta territorial, el cañón vibró con la intensidad del sonido y Marcus se tensó preparándose para lo que podría venir después. Los ojos del Deora se enrojecieron, su cuerpo se tensó. Mientras dejaba escapar un gruñido profundo y atronador en respuesta, el corazón de Marcus se saltó un latido. Las enormes garras de la criatura se clavaron en el suelo y sus zarcillos se retorcieron con agitación. Por un momento Marcus temió haber presionado demasiado, pero luego, tan rápido como la tensión se había acumulado, se calmó. El Dorax no atacó en su lugar. Giró su cabeza hacia Marcus, dejando escapar un suave retumbar interrogativo. No había sido provocado por los sonidos que había buscado. Tranquilidad de la respiración de Marcus se quedó atrapada en su garganta cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. La criatura lo estaba mirando en busca de orientación para comprender. No estaba reaccionando con violencia porque confiaba en el Marcus. Desactivó los emisores, su corazón se hinchó de alivio y asombro. La prueba había demostrado mucho más de lo que había esperado. El Deax había elegido la moderación, había buscado su dirección en lugar de desatar su poder. El vínculo entre ellos era real y era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras a través del cañón, Marcus se sentó al lado del Deax, que se agachó al suelo. Su forma masiva irradiando calor, puso una mano sobre su gruesa piel blindada, sintiendo el ritmo constante de su respiración bajo las yemas de sus dedos. Era increíble pensar que esta misma criatura había sido una vez el mayor temor de la humanidad, pero ahora se había convertido en su protector. Hemos recorrido un largo camino, ¿no es así?, murmuró Marcus, sabiendo muy bien que la criatura no podía entender sus palabras, pero el sentimiento estaba allí. El Dorax emitió un suave sonido perlic en respuesta, cerrando sus ojos mientras se acomodaba a su lado. Marcus sabía que la galaxia lucharía por aceptar que este miedo era una fuerza poderosa. Y durante siglos el Deax había sido visto como un monstruo, pero ahora Marcus tenía pruebas de que incluso las criaturas más temidas podían cambiar, o tal vez habían sido malinterpretadas todo el tiempo. Las noticias de la coexistencia pacífica de Marcus con el Dorax se habían extendido por la galaxia como un reguero de pólvora. Sus informes, los registros y transmisiones de vídeo habían llegado a todos los rincones de las colonias humanas y se habían encontrado con una mezcla de fascinación, incredulidad y miedo. El Consejo Galáctico, que una vez decidió mantenerse alejado de Cerus 3, ahora estaba debatiendo si intervenir para estudiar o erradicar la amenaza de una vez por todas. Una de las voces más fuertes que pedía acción era la del almirante Grayson, un líder militar que había hecho carrera neutralizando amenazas alienígenas para él. La relación de Marcus con el Dorax era una anomalía, un hecho extraño que no cambiaba el hecho de que la criatura había masacrado a miles de astronautas a lo largo de los siglos. Grayson presionó para un ataque militar inmediato para eliminar al Debs, argumentando que era demasiado peligroso dejarlo con vida. En el otro lado del debate estaban los biólogos e investigadores Xeno, que vieron las interacciones de Marcus como un gran avance en las relaciones entre humanos y alienígenas. La doctora Alisa Moro, una de las principales expertas en biología alienígena, se había convertido en una defensora vocal de la estudiando al Deax en su hábitat natural, enfatizando la necesidad de comprender sus comportamientos complejos antes de tomar decisiones apresuradas. La criatura ha demostrado inteligencia, moderación e incluso confianza. El Dr. Moro argumentó durante un debate del Consejo transmitido por radio: lo que Marcus Bean descubrió podría revolucionar nuestra comprensión de la comunicación entre especies. Debemos aprovechar esta oportunidad para aprender de ello, pero el almirante Grayson no se dejó influir. Esta criatura es una bomba de tiempo. El hecho de que no haya matado a Bond no significa que no lo hará. Es un depredador y es solo cuestión de tiempo antes de que vuelva a su verdadera naturaleza. El debate continuó. La opinión pública cambió en ambas direcciones. Algunos temían lo desconocido y se aferraban a la seguridad de la intervención militar, mientras que otros se inspiraron en la idea de que la humanidad pudiera coexistir con una criatura tan poderosa. Las transmisiones de Marcus se convirtieron en el punto focal de este debate, ya que cada nueva interacción era diseccionada, analizada y discutida. Sin que Marcus lo supiera, el Consejo había enviado una flota a la órbita de Cerus 3. Encargado de observar la situación de cerca, la flota liderada por el almirante Grayson tenía órdenes estrictas de evitar el contacto directo a menos que el Deax mostrara signos de agresión, pero todos sabían cuáles eran las verdaderas intenciones de Grayson: quería a la criatura muerta. Sin embargo, Marcus permaneció felizmente inconsciente de la tormenta de fuego política que se desarrollaba sobre él.
Continuó su trabajo documentando sus hallazgos y profundizando su vínculo con el Devs. Cada día traía nuevas revelaciones. El complejo comportamiento social de la criatura, su sensibilidad a los sonidos y la luz y su asombrosa capacidad para sentirlas. Emociones humanas. Marcus estaba convencido de que el Deax no era solo un depredador máximo, era un ser altamente evolucionado capaz de formar conexiones significativas, pero a medida que la presencia de la flota en órbita se hacía más pesada, la existencia pacífica de Marcus estaba a punto de hacerse añicos una noche tarde cuando Marcus se sentó junto al fuego con el Deax descansando cerca. Un destello de luz iluminó el cielo nocturno. Miró hacia arriba y su corazón se hundió al reconocer la inconfundible visión de el buque de guerra descendió a través de la atmósfera. La flota había llegado. Marcus se puso de pie de un salto. Su mente corría. No había sido advertido de esto. No había recibido ninguna transmisión del Consejo. Esta no era una visita pacífica. Era una invasión. El Dex se agitó al sentir la tensión repentina. Sus ojos brillaron intensamente. Y su cuerpo se tensó mientras miraba a las naves que se acercaban por primera vez en semanas. Marcus sintió una punzada de miedo. El Deax había confiado en él, pero ¿qué haría cuando se enfrentara a una flota entera armada y lista para atacar? Marcus tuvo que actuar. Rapido. Agarró su comunicador y envió un mensaje frenético a la flota. Retirance, no ataquen. El Deax no es una amenaza. Repito, no ataquen. No hubo respuesta. El buque de guerra flotó sobre el cañón. Sus armas apuntaron al suelo. Marcus podía sentir el peso del momento presionándolo. La frágil pieza que había construido estaba a punto de romperse. En una parte, se interpuso entre el Devs y la nave de guerra, levantando sus brazos en una súplica desesperada. Por favor, no hagas esto. El Deax, que seguía mirando, dejó escapar un gruñido bajo y retumbante, su cuerpo enorme se alzaba detrás de Marcus, sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad e incertidumbre. La criatura estaba esperando su señal, confiando en que él guiaría el camino, y en ese momento Marcus supo que el destino no solo del Deax, sino de todo por lo que había trabajado, dependía de su próximo movimiento. El cielo sobre Zoratus y Tri ardía con la luz de la nave de guerra que descendía. Sus motores rugían mientras se asentaba en la atmósfera. Marcus se quedó congelado. Su corazón latía con fuerza, atrapado entre la inmensa masa del Deax detrás de él y la amenazadora flota galáctica. El gruñido bajo que emanaba del Deax se hizo más profundo. Sus ojos brillantes se fijaron en la nave que se acercaba. Marcus agarró su comunicador una vez más, tratando de mantener su voz firme. Almirante Grayson, este es el capitán Marcus Ben, no activel. Dorex no es una amenaza, repita, no active la radio. Crepitaba con estática. Antes de que la fría voz de Grayson llegara, Capitán Bond, estás fuera de tu alcance. Esta criatura ha matado a miles. El Consejo me dio órdenes de asegurarlo o neutralizarlo y tengo la intención de seguir esas órdenes. Marcus apretó los puños. La adrenalina fluía a través de él. La flota no estaba aquí para observar, estaban aquí para terminarla de una vez por todas. Tenía que actuar rápidamente. Almirante, el Deax no me ha hecho daño, es inteligente, hemos hecho contacto. Puedo demostrar que es más que un depredador. Por favor, debe darme tiempo. Hubo una larga pausa, pero Marcus pudo escuchar el zumbido de los sistemas de armas encendiéndose desde el buque de guerra de arriba. La voz de Grayson regresó más fría que antes. Esto no es una negociación. Tengo mis órdenes. Capitán, retírese o será tratado como cómplice de una entidad hostil. Marcus. Se volvió hacia el Dorex, cuyo enorme cuerpo ahora se tensó mientras la amenaza se acercaba. Sus garras se flexionaron contra la tierra. Su cuerpo se enroscó en anticipación. Este era el momento en que Marcus había temido una prueba de la frágil confianza que habían construido. Si la flota atacaba, el Deax se defendería y el resultado sería catastrófico. Podía sentir la confusión de la criatura, su incertidumbre. Había confiado en él, pero ahora con los buques de guerra descendiendo del cielo, esa confianza estaba siendo puesta a prueba. Marcus dio un paso adelante, levantando sus manos hacia la flota en un gesto de paz, de pie directamente entre el Deax y el buque de guerra que descendía. Escúchame, Marcus gritó con voz temblorosa de urgencia, estás a punto de cometer un error que podría destruir todo lo que hemos aprendido. El Deax es más de lo que crees, no está atacando, está esperando. Si disparas, lo provocarás. Dame la oportunidad de mostrarte por un momento. No había nada más que
El tenso zumbido de los motores de los buques de guerra, luego, con un rugido que temblaba los huesos, el de Axe se alzó a su altura máxima, sus enormes garras rasparon contra el suelo. Rocoso, mientras lanzaba un gruñido de advertencia tan poderoso que el aire vibró, no era atacando todavía, pero estaba listo. Sus ojos brillaron con luz y Marcus pudo sentir la tormenta de instintos corriendo a través de la criatura. Marcus se giró y miró fijamente al Dex con el corazón latiendo en su pecho. Solo le quedaba una opción: confiar. Tranquilo, susurró dando un paso hacia la criatura. Ellos no entienden, pero yo sí. No voy a dejar que te lastimen. Los ojos brillantes del Dex parpadearon, su gruñido bajando en tono. Marcus lentamente extendió su mano, temblando mientras la colocaba en el enorme antebrazo del Dex. La criatura calmó su respiración, ralentizándose como si respondiera a su calma. El rugido de los motores de los buques de guerra se hizo más fuerte, pero Marcus mantuvo su mirada fija en él. Dex sin mostrar miedo, solo confianza. Esta era su última oportunidad. Si la criatura respondía con agresión, toda esperanza estaría perdida. El Devora dejó escapar un sonido sordo bajo, no un rugido sino algo más suave. Marcus sintió la tensión en su cuerpo. Lección, pero antes de que pudiera celebrar una advertencia sonó desde su comunicador V y se movió. Estaban abriendo fuego. Grayson gritó: las armas de la nave de guerra se encendieron y Marcus sintió una oleada de pánico que tuvo segundos antes de que la situación se saliera de control. En desesperación, Marcus agarró su tableta de datos y reprodujo la secuencia de sonido armoniosa que había usado para comunicarse con el Dorax antes, los tonos suaves que lo habían calmado, que habían cerrado la brecha entre sus especies. El sonido llenó el aire y el Dorax respondió de inmediato. Su cuerpo se relajó, sus ojos brillantes se atenuaron cuando la música sonó. Bajó ligeramente su enorme cabeza retumbando suavemente y se hundió con los tonos. El corazón de Marcus se elevó, la criatura estaba respondiendo, confiaba en el frente a un peligro abrumador. Justo en ese momento, la voz de Grayson atravesó la calma, las armas se bloquearon disparando, la sangre de Marcus corrió fría. Marcus apenas tuvo tiempo de reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos, los cañones de la nave de guerra descargaron una serie de ráfagas de energía dirigidas directamente al de Axe. Instintivamente, la criatura se echó hacia atrás, pero en lugar de lanzarse a un ataque, giró hacia Marcus y lo protegió con su enorme cuerpo. Las explosiones golpearon al Dorax directamente en su espalda blindada. La fuerza del impacto envió ondas de choque a través del suelo, pero la criatura no se inmutó. Sus gruesas escamas absorbieron la energía y su profundo gruñido resonante reverberó en el aire como el trueno de una tormenta que se acercaba. Los ojos del Dex brillaron con ira, pero no contraatacó. Se mantuvo firme. Su mirada brillante se movía entre el buque de guerra y Marcus. La criatura estaba sufriendo, pero todavía se contenía, negándose a ceder ante la agresión. Marcus estaba aturdido. El Dorax, criado para ser el depredador definitivo, estaba resistiendo el impulso de tomar represalias. Estaba eligiendo protegerlo, confiar en él incluso frente a la violencia. El ataque de la flota no había logrado provocar al monstruo dentro de ella. La adrenalina inundó a Marcus cuando activó sus calls de nuevo. Grayson, detente, solo lo estás empeorando. El de Axe se está conteniendo. No está atacando. ¿Ves? ¿Qué está pasando? Me está protegiendo. Si sigues disparando, destruirás todo por lo que hemos trabajado. Hubo una larga pausa. La tensión finalmente era palpable. La voz de Grayson recuperó su tono incrédulo. Te está protegiendo. Marcus miró hacia el buque de guerra que flotaba sobre nuestras cabezas. Sí, viste las imágenes. El de Axe tenía todas las razones para atacar, pero no lo hizo. No es el asesino sin mente. Pensamos que era por primera vez. Había vacilación en la voz de Grayson. Capitán, no podemos arriesgar las vidas de innumerables personas en función de una sola interacción. No estás arriesgando vidas. Marcus respondió, los está salvando si podemos demostrar que el de Axe es capaz de lograr la paz. Cambia todo. Lo hemos estado tratando como un monstruo debido a nuestro miedo, pero es más que eso. Es inteligente y está tratando de comunicarse. Otro largo silencio siguió. Marcus casi podía escuchar el debate interno que estaba sucediendo a bordo del buque de guerra. Entonces el almirante Grayson suspiró. Armas detenidas. Quiero una transmisión en vivo. Del siguiente movimiento del villano. Marcus exhaló aliviado cuando las armas de la nave de guerra se apagaron. Se volvió hacia el de Axe, cuyo cuerpo masivo aún lo protegía del cielo.
Los ojos de la criatura se habían suavizado nuevamente. Su gruñido se desvaneció en un zumbido silencioso. Estaba esperándolo. Confiaba en que él lo guiaría. Marcus dio un paso adelante. Su corazón se llenó de gratitud y determinación. Estiró las manos y colocó ambas manos sobre la gruesa piel blindada del Dex. La criatura bajó la cabeza y le permitió tocar su enorme mandíbula. Un gesto de absoluta confianza. El momento fue capturado en cada K a bordo de la nave de guerra y transmitido a través de la galaxia. Esto es lo que he estado tratando de mostrarte. Marcus dijo en voz baja en su comunicador. El Deax no es un asesino. Es incomprendido y hoy tomó la decisión de confiar en mí en lugar de ceder al miedo. La galaxia observó en silencio atónito como un astronauta humano estaba al lado de la criatura más temida del universo. Un nuevo capítulo en las relaciones entre especies había comenzado. Uno construido no sobre el miedo, sino sobre la comprensión y por él. La primera vez que Marcus supo que el futuro tenía esperanzas tanto para los humanos como para los devs. La galaxia estaba en shock. Transmisiones desde todos los rincones del universo mostraban el momento en que el capitán Marcus Ben se paró. Al lado del Deax, sus manos descansaban sobre la mandíbula masiva de la criatura. La imagen era icónica, un humano, un alienígena, un depredador y una presa en armonía. Fue el momento que rompió milenios de miedo y malentendidos. Un momento que haría eco a través de la historia. La nave de guerra del almirante Grayson flotaba silenciosamente por encima de él, ya no era una amenaza. El propio Grayson se había visto obligado a reconsiderar su postura. Observó la transmisión en vivo desde su cubierta de mando. Su expresión era ilegible mientras su tripulación murmuraba con asombro ante la vista debajo. El Dex, que una vez había sido la encarnación de la destrucción, ahora era la clave para desbloquear un nuevo capítulo de entendimiento entre los humanos y las criaturas de la galaxia. El almirante, el Deax, no ha hecho ningún movimiento para atacar. Uno de los oficiales dijo que la incredulidad era clara en su voz. Lo está protegiendo. Grayson se inclinó hacia adelante. Su ceño se frunció en contemplación. Durante años le habían enseñado a ver al Deax como una amenaza, un depredador máximo sin capacidad de razonamiento, sin potencial para nada más allá de la violencia, pero ahora, mientras la evidencia se desplegaba ante él, se dio cuenta de lo equivocados que habían estado. Tal vez hemos sido los monstruos todo el tiempo. Grayson murmuró. Para sí mismo. Su voz apenas era más que un susurro en la superficie. Marcus estaba con el Dex, sintiendo el calor de su aliento mientras retumbaba suavemente a su lado. Podía sentir el peso del momento. El significado de lo que habían logrado. El miedo que una vez había definido la relación de la humanidad con esta raza alienígena se estaba disolviendo, reemplazado por una creciente comprensión de que el Dorax no era el asesino sin mente que las leyendas habían hecho que fuera. Era un ser con emociones, capaz de moderación, capaz de Confire. Marcus activó su comunicador y se dirigió a la nave de guerra y al consejo. Observadores que ahora están viendo la transmisión, lo han visto por sí mismos. Dijo que el Borax eligió no luchar contra él. Eligió confía en mí, es hora de que dejemos de tratar a estos criaturas como armas y empezar a verlas como lo que son. Seres inteligentes con sus propias formas de entender el universo. Las comunicaciones permanecieron en silencio por un momento y Marcus se preguntó si el consejo desestimaría sus palabras si Grayson todavía exigiera que se destruyera el Deax, pero luego se escuchó una nueva voz que Marcus reconoció como la doctora Alisa Morau, la xenobióloga que había estado abogando por el estudio del Dex. Capitán Bellen dijo que su voz estaba llena de asombro. Esto cambia todo su trabajo. Ha demostrado que el Deax no es solo un depredador, es un ser sensible capaz de conexiones emocionales complejas. Necesitamos protegerlo, no destruirlo. El consejo necesita ver esto como lo que es el comienzo de una nueva. Era la voz del almirante Grayson, siguió poco después aunque mucho más mesurada. Capitán Bond, ya lo he visto suficiente, ha dejado en claro su punto. El consejo será informado de que el Deax no debe ser dañado. Comenzaremos las discusiones sobre cómo proceder con esto. Revelación. Marcus soltó un largo suspiro. El alivio inundó su cuerpo. El Deax permaneció inmóvil, su forma masiva exudando una calma que reflejaba la de Marcus. La criatura había sentido que la tensión abandonaba el aire y su postura se había relajado como si también entendiera que el peligro había pasado por primera vez en semanas. Marcus sintió esperanza no solo por sí mismo sino por él.
Futuro de las relaciones humanas y alienígenas. La galaxia había sido tan rápida en temer, pero el miedo estaba dando paso a la comprensión, y que Marcus sabía que así era como comenzaría la paz. Las semanas pasaron y la fascinación de la galaxia con el Dex creció. Las imágenes de Marcus y la criatura habían sido analizadas, debatidas y celebradas. En incontables mundos el Consejo Galáctico había convocado una sesión especial para discutir las implicaciones de este descubrimiento, y al final habían llegado a una decisión: el Deax no sería erradicado y Marcus tendría la tarea de continuar su estudio de la criatura en su hábitat natural. Marcus regresó a la tranquilidad de Zarus 3. Su vida, ahora entrelazada con la de juntos, exploraron los vastos y extraños paisajes del planeta y descubrieron más sobre su historia y la naturaleza misma de Deax. Resultó que la criatura no era un ser solitario, tenía una familia, una red de estaño escondida en lo profundo de los bosques y cavernas del planeta. Criaturas tan poderosas como inteligentes, pero ninguna como la Dex de Marcus. Su vínculo era único, forjado en los fuegos de la confianza mutua, una conexión que trascendía las especies y el instinto. La decisión del Consejo Galáctico de proteger a Dex había abierto nuevas posibilidades para la cooperación entre especies. Los científicos, investigadores y diplomáticos ahora se acercaron a Zarus y Tree con cautela, buscando aprender de la experiencia de Marcus mientras respetaban los límites de los habitantes nativos del planeta. Marcus se había convertido en el puente entre dos mundos, el primer humano en comprender verdaderamente la naturaleza de estas criaturas una vez temidas. Una noche, cuando las lunas gemelas de Cerus y Tree arrojaron un suave resplandor a través del paisaje, Marcus estaba sentado junto a una pequeña fogata. Pacíficamente cerca de las criaturas, la respiración rítmica llenó el aire, un suave recordatorio del increíble viaje que habían compartido. El fuego crepitó silenciosamente y Marcus respiró profundamente, permitiéndose un raro momento de reflexión. Lo logramos, murmuró mirando al Dorax. Cambiamos todo. La criatura retumbó suavemente en respuesta, sus ojos brillando débilmente mientras miraba a Marcus. Había llegado a comprenderlo tal como él había llegado a comprenderlo su conexión. Ahora un símbolo de lo que era posible, cuando el miedo era reemplazado por la confianza. El comunicador en Marus a un lado sonó un mensaje del Consejo. La voz del Dr. Morro llenó el aire. Capitán Bean, el Consejo ha aprobado la siguiente fase de su misión. Estamos enviando un equipo de investigación a Zarus 3. Ellos observarán bajo su supervisión, por supuesto, pero quieren aprender. Usted ha allanado el camino para algo increíble. Marcus sonrió sintiendo una sensación de orgullo brotar dentro de él. Gracias, doctor, estaremos listos para ellos. Mientras la noche se profundizaba y las estrellas brillaban arriba, Marcus se permitió soñar con el futuro, un futuro donde la humanidad ya no temiera lo desconocido, sino que lo aceptara, un futuro donde los Deax y su especie pudieran vivir en paz, ya no vistos como monstruos, sino como iguales en la vasta extensión de la galaxia. Y en el corazón de ese futuro Marcus sabía que estaba el vínculo que había forjado con la criatura a su lado, un vínculo que había cambiado el curso de la historia y mostrado a la galaxia que incluso los seres más temidos podían elegir un camino diferente. Juntos, humanos y Dorax se enfrentarían a las estrellas, listos para descubrir lo que había más allá del miedo, y por primera vez Marcus estaba realmente esperanzado por lo que estaba por venir.